Sección C. Negociar una interpretación positiva. Shilemi. Buenos días, hermanos. Quería saludarles y también avisarles que le voy a leer un capítulo recién escrito por un señor que se llama Forrest Fisk. Forrest es un nazareno heterosexual de cuarta generación. Por 4 generaciones han sido nazarenos en su familia. Él es un graduado con honores de la Universidad Nazarena del Noreste en los Estados Unidos y también del Seminario Nazareno Teológico en Kansas City. Él vive en el área de Kansas City y está en el proceso de pensar mucho en su teología. Él ha escrito algo que se llama Negociar una interpretación positiva. Históricamente, los nazarenos han demostrado interpretar la Biblia con amor. Es su esperanza que también la Iglesia puede hacerlo de nuevo en la comunidad LGBT. Los nazarenos han leído con orgullo entre las líneas con ciertos textos bíblicos y han extraído una interpretación de Dios que a veces va en contra de la lectura simple del texto. Y esta práctica se realiza con bastante reverencia, cuidado y amor por todos los involucrados. Es una habilidad más que una vez perfeccionada, puede usarse para el bien o para el mal, pero creo que los nazarenos necesitan poner a trabajar esa facultad interpretativa nuevamente para amar y apoyar plenamente a la comunidad LGBT, o lo que se comúnmente le llaman los gays. Comenzamos con algunos ejemplos comunes aceptados de ese trabajo de negociar el texto por los nazarenos. La Biblia dice que nada acerca de arrojar al propio rey y establecer una democracia constitucional. En la fundación de los Estados Unidos, el concepto de designar al rey fue una decisión bastante difícil para muchos cristianos en ese momento. La madre y el padre de Juan Wesley, por ejemplo, se separaron en su matrimonio por un tiempo debido a las diferencias de opinión al respecto. Sin embargo, los cristianos encontraron una manera de eludir porciones claramente marcadas de los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que exigen lealtad a los monarcas y gobernantes y encontraron una forma diferente. La Biblia tampoco dice nada en contra poseer esclavos en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muchos cristianos a principios del siglo XIX encontraron una manera de ver la humanidad de los demás y por amor reformaron la sociedad en su conjunto para poner al fin a la práctica de esclavitud, a pesar de que muchos cristianos todavía leen las escrituras de una manera ariente para las relaciones. Y porciones de la Biblia dicen claramente, o también porciones de la Biblia dicen claramente que las mujeres no se deben enseñar ni tener el liderazgo sobre el hombre en la iglesia. Sin embargo, los nazarenos presentan con orgullo con muchos ejemplos bíblicos positivos de cómo Dios ama y apoya por igual a la obra del ministerio tanto de los hombres como de las mujeres. Y así los nazarenos forjaron un camino nuevo y mejor en oposición a muchas de sus denominaciones pares y apoyaron desde el inicio la ordenación de las mujeres. Apoyo totalmente este trabajo interpretativo, dice el autor.
Y creo que estas prácticas de negociar con el texto son exactamente lo que los teólogos de la iglesia deben hacer para alinearse más estrechamente con el Dios amoroso que vemos en la vida y en el ministerio de Jesús. No nos resistamos al término negociar con el texto, ni nos alejamos de él. Hemos hecho el trabajo de negociar con el texto bíblico unas pocas veces ya, y es preciso esta negociación con el texto en formas particulares, lo que diferencian a los nazarenos de las otras denominaciones. Y yo digo, si los hemos hecho antes de amor, ¿por qué no podemos hacerlo otra vez por amor? Propongo, dice el autor, que negociemos con la Biblia nuevamente, porque como cultura hemos aprendido una perspectiva diferente sobre cómo Dios hizo a las personas y a amar a la creación de Dios en unas nuevas formas evidentes de lo que hemos descubierto en las últimas décadas. Podemos aprender a aceptar o entregar nuestras diferencias en la iglesia para el beneficio del mundo. Pero primero debemos negociar con el texto y me esforzaré para darles algunos ejemplos de cómo hacerlo. El primer paso para negociar un texto bíblico por amor es permitir que Dios hable cómo las desconexiones entre las intenciones del amor de Dios en cada persona y las acciones negativas que impiden que ocurra tal amor. Por ejemplo, parece razonable que la intención de Dios al crear a la humanidad es que encuentre satisfacción y amor con Dios mismo y con los demás. La desconexión ocurre cuando nos damos cuenta que dentro de la teología que se nos entrega, hay algunas personas, si les piden que no se relacionen con otros como las que la encuentran en la mayoría de la realización. El arreglo entre Dios y Adán no fue suficiente para Adán, ya que Dios dijo, no es bueno que esté solo. Incluso, aun cuando Adán caminaba cara a cara con Dios en el jardín, lee esta historia lo que pueda, pero no parece razonable decir a una persona LGBT o gay en nuestra iglesia, no parece correcto, razonable decir, Dios te hizo como Adán en todos los aspectos, excepto en cuanto a la posibilidad que usted tenga o que necesita una pareja. Dios es suficiente para ti, no necesitas una pareja. No. Esa teología parece ir contra del corriente de un Dios relacionalmente amoroso. Una teología que eleva a la necesidad del compañerismo relacional de humano a humano debe ser consistente para todas las personas. Lo que Dios hizo correcto para Adán y Eva debe ser correcto también para Adán y Esteban, de la misma manera. Tenemos necesidades relacionales que Dios no puede o que no quiere cumplir a través de la encarnación que menciona explícitamente en Génesis. Y como el cuerpo de Cristo debemos hacer algo mejor para decirle simultáneamente a las personas LGBT que es posible que no tenga pareja y luego hacer tan poco para apoyar las necesidades sociales como hemos hecho con ellos. Sin embargo, se nos entrega esta teología obsoleta. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no se reconoce la nueva comprensión de los humanos que hemos descubierto en las últimas décadas. Este concepto de orientación ni siquiera era una consideración en el antiguo mundo del cercano oriente.
Encontramos el siguiente paso en la negociación con el texto cuando vemos cómo los autores bíblicos tratan de alguna manera diferente el concepto de atracción hacia personas del mismo sexo. La palabra homosexual fue acuñada en 1886, hace más que 200 años, en Alemania, y se refería tanto a actos sexuales como orientaciones. Y eso tiene sentido, ya que es probable que quienes realizan los actos se sienten atraídos por la idea de las interrelaciones sexuales. Sin embargo, ese sentido intuitivo necesita ser reevaluado con un análisis lógico más profundo. Como ejemplo bíblico, la gente del pueblo de Sodoma quería violar a los ángeles como un juego de poder y demostración de dominio contra ellos, no para hacerles el amor de manera suave y romántica. Lot, el hombre Lot mismo, era un inmigrante forastero en Sodoma, y su presencia apenas se toleraba, al igual que muchos inmigrantes apenas que toleran en muchas sociedades modernas. De hoy luego agrega el hecho de que los estaban siendo hospitalarios con más forasteros y permíteles entrar a la ciudad sin ser investigados por la comunidad. Eso fue un anatema para los pueblos nacionalistas y egoístas de Sodoma. Puede ver eso en el Ezequiel 16, 49 a 50. La trayectoria teológica de la historia de Lot no es de la penetración de sí misma sea mala, hace que mirar la horrible respuesta de Lot a la gente del pueblo para darse cuenta. Pero es una historia de cómo un pueblo hebreo se caracterizó por la hospitalidad radical en comparación a sus vecinos. Entonces, no solo necesitamos desvincular la idea de que Dios detesta a los actos entre las personas del mismo sexo, sino que también debemos separar la idea de las atracciones entre personas del mismo sexo son de alguna manera malas. Debido a que la palabra homosexual se acuñó en 1886, no se agregó a las escrituras en inglés hasta 1946, en la versión RSV de la Biblia. Entonces, ¿qué elección de palabras se usó para eso antes? La traducción de alemán se había insertado tradicionalmente la palabra abusador de niños en los versículos pertenentes a Levítico 20, 13 y 1 Timoteo 1:10. Y las traducciones alemanas actualizaron con Biblias hasta 1983 para cambiar la palabra de homosexual para esos mismos versículos en respuesta directa a la influencia homofóbica de la iglesia de habla inglés. No fue la palabra original. La palabra original fue abusador de niños. Algunos han especulado que esa interpretación más antigua del concepto de abusador de niños se debe a una antigua costumbre de pederastía griega y romana, donde los hombres usaban a los niños pequeños como esclavos sexuales. El concepto de pederastía viene como una serie de problemas éticos en los cuales no nos vamos a adentrar o estudiar ahorita. Afortunadamente, la pederastía no era una costumbre hebrea. La pederastía podría haber sido conocido por algunos de los autores bíblicos debido a la influencia de la cultura griega circundante. Sin embargo, la aversión a actos sexuales gay, lesbiana, probablemente era un tabú cultural
para los autores bíblicos, ya que la mayoría de las culturas en el cercano oriente consideraban más naturales que los hombres sean la persona dominante en relación sexual y en relación en cualquier otra posición. Por un hombre simplemente era tabú y por lo menos pecaminoso ponerse en una posición que no fue dominante. Esa noción de incorrección sexual incluye condenar incluso a las parejas heterosexuales casadas en la posición sexual en que el hombre era en cualquier posición sumisa. El hombre siempre tenía que estar en una posición dominante. Creo que las influencias culturales dieron forma a la moralidad del autor bíblico en lugar de una moralidad dictada o escrita o escrita directamente por Dios, que formó nuestro texto bíblico. Aunque sea inspirado por Dios, debido a que no compartimos esa visión jerárquica de las relaciones maritales en la cultura occidental, no compartimos la misma moral que preocupó a los autores bíblicos y al ver la igualdad de las relaciones sexuales como un pecado, y nuestras opiniones teológicas deben ajustarse por todos los lados a formar una narrativa más amorosa de igualdad y entre la creación de Dios. Si podemos mirar en la Biblia y no ver a Dios que permite la esclavitud, la subyugación de las mujeres como propiedad de los hombres, entonces ya hemos negociado con el texto para extraer una mejor versión de Dios de una vez. Entonces tenemos todas las herramientas necesarias para negociar una interpretación positiva de Dios en formas que respetan todas las formas de la humanidad. Volvamos a asumir la idea que todas las personas son criados iguales en los ojos de Dios y todas las personas merecen sentir que pueden estar ante Dios y la humanidad sin vergüenza por la forma en que existen. Ser aceptados y no excluidos de la comunidad es un buen primer paso, pero el paso mejor y más amoroso sería permitir a la plena aceptación del matrimonio de las personas LGBT en la iglesia, e incluso la ordenación de las mismas personas y el ministerio para que coincidan con el actual entendimiento nazareno de que Dios llama a todos los hombres y las mujeres, y que todos entre esos lados del aspecto por igual llaman a ellos de igual al ministerio. Así que dejemos que nuestra teología coincida con esa realidad y dejemos que la Iglesia del Nazareno respalde completamente el matrimonio y la ordenación de todas las personas dentro de la comunidad LGBT que son llamados por Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.